Escritura filosófica en el idealismo alemán. Hoy analizaré algunas cuestiones sobre estos aspectos de la escritura filosófica en varios pensadores idealistas alemanes, los más grandes, los más importantes, los más decisivos en la historia de la filosofía. En principio quiero comenzar por Kant. Kant, como es sabido, nació en 1724 y murió en 1804. Fue uno de los grandes pensadores de la Ilustración, el más importante, y también uno de los grandes filósofos de la historia. El lenguaje de Kant, la jerga de Kant, puede ser difícil de entender, y lo es de hecho, porque utiliza términos técnicos, términos que podemos considerar como profesorales, y conceptos que él mismo desarrolló. En ese sentido, por supuesto, cuando salió publicada La crítica de la razón pura, en su primera edición, en 1781, había muchos estudiosos, literatos, filósofos y público en general que no entendía la obra, no entendía las explicaciones kantianas. No hay que olvidar que Kant estuvo preparando aproximadamente unos 10 años la crítica de la razón pura, diríamos, desarrolló su estructura en esos años, se carteó con Marc Clausewitz y con otros, y realmente fue dando, diríamos, estructura a su obra, como ya dije. En ese sentido, conviene tener presente que luego la redactó en un periodo de unos 5 meses aproximadamente, a razón de 5 páginas diarias, pero ya tenía el esqueleto de la obra ya desarrollado, el esquema de la obra completa desarrollado y pensado y repensado. En ese sentido, las 600 y pico páginas de la crítica de la razón pura son muy abstractas y requieren un esfuerzo de lectura considerable. Y por supuesto hay que comprender y entender los términos que utiliza Kant, a priori, trascendental, a posteriori y otros muchísimos términos más. En ese sentido, sus elaboraciones conceptuales son muy densas, son complejas. No hay que olvidar tampoco que Kant tenía una gran capacidad lingüística, una gran capacidad para escribir y por supuesto para explicar. Tenía una gran cantidad de conocimientos acumulados en su extraordinario cerebro y una realmente prodigiosa memoria, gran parte de su vida, exceptuando el final de su vida. En ese sentido, pues es entendible que quisiera escribir de esa forma. Y por supuesto, la lectura de las obras de Kant requiere pues un estudio cuidadoso de su vocabulario profesoral para ser entendido completamente. Y por supuesto hay que tener en cuenta también el contexto filosófico que desarrolló el propio Kant. Eso es algo que hay que pues, considerar, valorar y entender. También es cierto que la obra de Kant es una especie, podemos poner esta similitud, de viaje intelectual que requiere paciencia y dedicación, sobre todo para los lectores que afrontan por primera vez los escritos kantianos. Es cierto que tiene obras donde su estilo no es tan rocoso o tan difícil y otras en las que es más complejo, pero en cualquier caso su habilidad para escribir filosofía es prodigiosa, sin duda. Además, hay que decir también que la lectura de Kant ofrece grandes ventajas. Es absolutamente necesaria para cualquiera que se dedique a la filosofía profesionalmente, para profesores de filosofía, para estudiosos de todo tipo, incluso para lectores que quieren conocer la historia de la filosofía en profundidad, porque la lectura de Kant supone pues, una serie de recompensas en términos de comprensión y perspectiva de la filosofía que él desarrolló, del idealismo trascendental o del criticismo, porque de esa forma se puede entender no solamente cómo era la Ilustración en el siglo XVIII en Alemania y en general en Europa, sino también otras muchas cuestiones. No hay que olvidar que, por ejemplo, Kant saludó alborozado la llegada de la Revolución Francesa, porque el lema de la misma era, como se sabe, libertad, igualdad y fraternidad, algo que estaba en completa armonía, en completa concordancia con lo que pensaba el propio Kant, que estaba pues muy preocupado por la libertad, en el sentido de que él aspiraba a la libertad y también, por supuesto, desarrolló una ética deontológica. En cuanto a otros estilos filosóficos en el idealismo alemán, podemos situarnos, por ejemplo, o podemos analizar la filosofía de Fichte, otro gran idealista alemán, que por cierto visitó a Kant en Königsberg y quedó en parte decepcionado por las clases de Kant porque ya estaba en la parte final de su periodo de docencia Kant y tenía algunos fallos de memoria, aunque todavía tenía una cabeza prodigiosa, y consideraba a Fichte
que era más beneficioso leer sus libros que escuchar sus clases, por lo menos en la parte final de su vida. Estamos hablando de 1791, en la década de 1790, donde empezó el declive mental de Kant, en cierto sentido, pero todavía escribió obras importantes en ese periodo. Diríamos que el periodo de Kant más importante es de la década de 1780 y hasta 1795-96 aproximadamente, aunque luego todavía realizó algunos escritos, redactó algunas obras todavía. Realmente, en cuanto al estilo de Fichte, tiene varios aspectos fundamentales, como son la subjetividad radical, ya que Fichte llevó la idea kantiana del yo como centro del conocimiento a nuevos desarrollos abstractos y éticos, y eso hay que reconocérselo. También, por supuesto, Fichte leyó durante un año o más todas las obras kantianas hasta ese momento y quedó asombrado por el rigor de Kant, por la profundidad de su pensamiento, pero luego él quiso desarrollar su propia filosofía teniendo en cuenta las aportaciones kantianas y de otros filósofos de su época, como es lógico. Desde la perspectiva de Fichte, el yo conoce y da forma al mundo a través de su actividad, de la propia actividad del yo. Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta que Fichte también enfatiza o da una extraordinaria importancia y significado a la acción. La vida no solamente es conocimiento, es acción, y el conocimiento está integrado en la acción, y la acción depende también del conocimiento. Además, para Fichte, el conocimiento no es pasivo, sino activo. Esto es algo también importante y que es destacable. Es verdad que tuvo el problema de la disputa del ateísmo sobre el 1799-800, pero aún así él llegó a ser pues, un gran filósofo con su doctrina de la ciencia y con otras obras, por ejemplo, Doctrina de la religión y otras muchas obras que escribió, que le hicieron famoso en Alemania y en toda Europa. Por ejemplo, Discursos sobre la nación alemana también fue otra obra que tuvo mucha repercusión. En ese sentido, diríamos que junto con Kant, con Hegel y con Schelling forman el grupo de filósofos más importantes del idealismo alemán, sin duda. Fichte, en ese sentido, desarrolló el idealismo hasta unas cotas realmente increíbles y es verdad que su estilo de escritura es bastante complejo, enrevesado en muchas ocasiones, porque quiere analizar las cosas desde distintas perspectivas, con muchos matices, y en ese sentido, aunque a mí particularmente me gusta el estilo fictiano, como me gusta el idealismo en cuanto a su estilo filosófico, pues hay que reconocer que requiere una lectura pues reposada, analítica, para entender absolutamente todo lo que quiere expresar en sus obras, en sus libros, en sus tratados. La libertad, por otra parte, para Fichte, no solo una libertad negativa, que lo es también, sino sobre todo una libertad positiva, lo que significa que los seres humanos tenemos la capacidad de realizar acciones morales. En ese sentido es verdad que hay obstáculos en la vida para la libertad, eso sería la libertad negativa, pero podemos sobreponernos a esos obstáculos de la propia realidad, de la propia existencia, de la propia naturaleza, en la medida de lo posible, superar esas situaciones negativas que aparentemente impiden la libertad y desarrollar pues, la acción en la realidad, porque las palabras sin acción pues tampoco tienen mucho sentido. En ese aspecto, pues Fichte es un ejemplo de todo ello, porque fue un luchador nato en favor de una filosofía nueva, que fue el idealismo, y por supuesto siempre defendió los ideales también de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad, etcétera, aunque por supuesto también desde una perspectiva nacionalista alemana, podríamos decir. Pero en cualquier caso, su idealismo, el idealismo fictiano, el idealismo del yo, tuvo una repercusión muy importante en otros filósofos, como por ejemplo en el propio Schelling, fundamentalmente, pero también en cierta medida en Hegel y en general pues en el idealismo de otros autores, de otros filósofos de la época. En relación con Hegel, que fue coetáneo también de Fichte y de Kant, y que vivió desde 1770 hasta 1831, hay que decir que Hegel es conocido fundamentalmente por su estilo de escritura filosófico denso y complejo. Escribió grandísimas obras como La fenomenología del espíritu, como por ejemplo Ciencia de la lógica, más de 1000 páginas,
y otras muchas obras. Donde se nota un estilo más fluido, más fácil de leer, por decirlo de alguna forma, es en sus escritos de juventud y algunas otras obras, por ejemplo, escritos pedagógicos, etcétera. Y luego ya, por ejemplo, diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, ahí el estilo, en 1800, es mucho más denso, mucho más complejo, mucho más abstracto. En la fenomenología del espíritu es complejísimo también el estilo, y en la ciencia de la lógica pues alcanza unas alturas de concepto elevadísimas, abstractísimas, podríamos decir. De todas maneras, se puede entender con una comprensión de por qué utiliza los conceptos. También podemos pensar, por ejemplo, en sus lecciones sobre estética en los últimos años en Berlín, en la Universidad de Berlín, y en otras muchas obras. También, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía política, como en su obra sobre la filosofía del derecho, y en otras obras, también sobre política o filosofía política. Hegel podemos decir que está lleno de profundidad y de matices especulativos, conceptuales, que pueden ser difíciles de conocer, pero que realmente son interpretables y entendibles, teniendo en consideración el conjunto de su obra. Podemos pensar también, por ejemplo, en su libro Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es como una especie de compendio de sus ideas fundamentales y que sirven para dar a conocer su filosofía de mejor manera, de una manera probablemente más entendible. Ciertamente hubo filósofos coetáneos del propio Hegel que lo criticaron muy duramente por su complejo estilo, su complejísimo estilo, podríamos decir, y se puede citar a uno de ellos, por ejemplo Schopenhauer, que lo criticó de forma durísima, diciendo que su estilo era incomprensible y absurdo y que era un galimatías, cosa que por otra parte pues también vino a decir algo similar a esto que decía Schopenhauer el mismo Kierkegaard, el creador del existencialismo en el siglo XIX, al que tampoco le gustaba ni el estilo de Schopenhauer ni el estilo de Schelling, al que escuchó en distintas conferencias durante su vida, y que también pues, era un estilo parecido en cierto sentido al de Hegel porque era muy abstracto. En ese sentido, tanto Kierkegaard como Schopenhauer apostaban claramente por un estilo mucho más claro, que se entendiera mejor y sin una jerga que es casi incomprensible. Digo casi porque se puede entender, pero requiere un esfuerzo de interpretación y de entendimiento considerable. Y pues en ese sentido podemos decir que la claridad es la cortesía del filósofo, como dijo un pensador español, Ortega. Y podemos señalar que efectivamente pues Hegel, exceptuando, como ya comenté anteriormente, sus escritos de juventud y algunos otros escritos, pues en los que se entiende mejor lo que dice de una manera más directa, más intuitiva, en sus demás escritos pues no es así. En cualquier caso, es preciso comprender la terminología de Hegel, su jerga, porque la utiliza, cómo la utiliza, y también es muy importante entender su contexto filosófico. Por supuesto, hay numerosos libros que pues analizan la filosofía hegeliana, el idealismo absoluto de Hegel, y pues en ese sentido pues hay muchísima bibliografía explicando los conceptos principales de Hegel, la fenomenología del espíritu, explicándola también, y ha habido otros filósofos que se han dedicado precisamente a eso, Kojève y otros, muchos, y por lo tanto su escritura filosófica es entendible y es interpretable. Por supuesto requiere un esfuerzo de comprensión mayor que en el caso de otros filósofos como Ortega y Gasset o como otros muchos, Unamuno, etc., o incluso como Descartes, pero es entendible también. Como se puede observar, la escritura filosófica es todo un mundo, porque hay muy diversos estilos filosóficos. En ese sentido, hay que decir también que el estilo filosófico de Hegel también es finalista o teleológico, o lo que es lo mismo, orientado hacia un fin o propósito determinado. Hegel comienza, además, con conceptos abstractos y los desarrolla, y esto es una capacidad que él tiene, un virtuosismo que él desarrolla, hasta llegar a formas más concretas y, diríamos, sistemáticas, pero sobre todo más concretas y que se pueden entender con más facilidad, de forma intuitiva. Hegel, además de su rigor técnico, utiliza pues, un estilo retórico muy característico, muy propio, muy original, que además puede ser persuasivo y enfático.
sabe poner pasión en algunas de sus obras, en algunos momentos de sus escritos filosóficos y, diríamos, tiene una habilidad retórica prodigiosa, eso es indudable. Otra cuestión diferente es que pues a veces sus periodos son tan largos, los periodos escritos de las frases de Hegel, y tan enrevesadas que cae en la ambigüedad muchas veces y pueden interpretarse de una manera o de otra, aunque generalmente hay una interpretación única a lo que dice, pero hay que profundizar mucho para realmente reconocerla en algunos casos. En otros, pues no hace falta tanto trabajo de interpretación. Hegel, por otra parte, explora las implicaciones de sus argumentos, eso sí, eso es algo muy positivo, desde múltiples ángulos. Posee una capacidad combinatoria a nivel verbal, a nivel escrito, realmente formidable. Y en eso pues también hay que incidir y hay que reconocérselo. Y eso es importante para todo filósofo, tener esa capacidad de argumentar desde una infinidad de ángulos y de perspectivas, porque eso enriquece también la escritura filosófica, le da mayor profundidad, mayor capacidad explicativa, mayor extensión a lo que se quiere decir, etc. Y se puede decir que aunque el estilo hegeliano puede ser desafiante, la riqueza y profundidad de su pensamiento ofrece recompensas muy significativas, y eso no hay que olvidarlo nunca. En relación con Schelling, pues hay que decir que este gran filósofo idealista alemán, que fue durante un tiempo amigo de Hegel, pero que después diríamos que sus vidas transcurrieron por sendas diferentes, aunque siempre dentro del idealismo, Schelling intenta reconciliar el idealismo trascendental con una comprensión de la naturaleza como un todo orgánico. Es cierto que Hegel estuvo bastante influido en su primera etapa filosófica por las obras de Fichte y sobre todo de Schelling, y Schelling también a su vez estuvo influido por Hegel. En ese sentido, hubo como una especie de enfado entre los dos porque los dos aspiraban a la gloria filosófica, cosa que ambos alcanzaron, esa gloria filosófica, pero ellos en ese momento pues pretendían que su sistema filosófico respectivo fuera más importante que el de su que el de su amigo. En ese sentido, al final, Hegel fue, con su sistema de idealismo absoluto, el sistema de pensamiento dominante en la Prusia de su época, hasta pues, 1840, 40 y pico, en que Schelling pues, triunfó más bien con su sistema filosófico, con su idealismo. Y eso pues, también dio lugar pues, a que el propio Schelling pues, no estuviera de acuerdo con la filosofía hegeliana y que quisiera que, o que quería que se implantara su sistema filosófico, el sistema schellingiano. Podemos recordar, por ejemplo, su obra de 1800 sobre el idealismo trascendental, sistema del idealismo trascendental, que fue importantísima, quizás es su obra cumbre, la obra cumbre de Schelling, y eso pues también hay que pues, analizarlo y considerarlo. Fue una obra pues, muy compleja, aunque también hay que decir que en la filosofía de Schelling pues este pensador ve la naturaleza como un proceso activo y creativo. Y en ese sentido es una filosofía original también. Realmente Schelling pues a menudo emplea un lenguaje poético y metafórico que lo alterna con una especulación abstracta de primerísimo nivel, de primerísima categoría, de una profundidad extraordinaria, en ese sentido similar pues, a Hegel, por ejemplo, o a Kant o a otros filósofos idealistas. Y este estilo poético y metafórico le sirve a Schelling también para ilustrar sus ideas complejas y abstractas y de forma intuitiva además para los lectores de sus obras, de tal manera que en la misma obra pues pueda la persona que la lee no solamente entender los conceptos más abstractos, sino también ver ejemplos concretos de esas abstracciones que el propio Schelling desarrolla de una forma realmente prodigiosa. No hay que olvidar que Schelling fue un niño prodigio de la filosofía, que empezó a ser profesor de universidad de filosofía muy joven y que fue uno de los grandes genios del idealismo alemán, un pensador romántico también, etc. Schelling pues desarrolló pues en definitiva una reflexión crítica, pero no solamente crítica y analítica, sino también especulativa de primer nivel, con una profundidad asombrosa. Y además hay que decir que esta especulación llevó a Schelling a explorar
pues otras áreas que otros filósofos de su tiempo pasaron por alto, las áreas quizás de la mística, probablemente, de la religión, del esoterismo, y los temas de la voluntad, de la libertad, etc., de una manera profundamente original y con análisis realmente extraordinarios. No hay que olvidar también que él, sobre 1805-6, escribió también otra de sus obras fundamentales, que es Filosofía del Arte, en la que, a través de muchísimas páginas, analizaba los distintos fenómenos artísticos con descripciones y análisis realmente maravillosos, que forman parte también del bagaje del idealismo alemán y muestran nuevamente la gran capacidad filosófica que desarrolló el propio Schelling, aunque por supuesto tiene varias etapas en su filosofía, filosofía positiva, negativa, filosofía de la naturaleza, etc. También escribió algún libro sobre la naturaleza, sobre la filosofía de la naturaleza, escritos sobre la filosofía de la naturaleza, etc. Y todo eso pues hace que la filosofía schellingiana sea una de las más importantes de la historia, sin duda también, al igual que la de Kant, que la de Hegel y que la de Fichte. Podemos también decir que, o se puede decir, que la fluidez y vitalidad de los escritos de Schelling realmente es asombrosa. Hay una visión totalizadora, una visión holística de la realidad y también de la naturaleza, pero sobre todo de lo natural. Y en ese sentido también se puede decir que hay una interconexión de la filosofía y del arte, porque para él, pues el arte, diríamos, está integrado en la filosofía. La filosofía es una actividad artística para él, no solamente las composiciones pictóricas son arte, la escultura, la arquitectura, la música, que son artes en efecto, sino también la escritura es una forma de arte. Y eso es algo en lo que insisten todos los filósofos idealistas alemanes, de alguna manera, unos de forma más explícita, otros de manera más implícita y no tan clara, pero en el caso de Schelling es algo muy evidente. En ese sentido, podemos decir que Schelling, podemos decir que su estilo puede ser tan evocador y expresivo como una obra de arte. Algo que, por ejemplo, en la filosofía actual dice también Daniel Innerarity, un filósofo español, profesor de universidad, que en una de sus obras titula de la manera siguiente su libro, La filosofía como una de las bellas artes. Es un título ya suficientemente significativo, es una de sus mejores obras, a mi juicio, aunque Daniel Innerarity se interesa sobre todo por cuestiones de filosofía política, de gobernanza política, es sobre todo un filósofo político y ético, pero bueno, es un filósofo en toda regla también. En ese aspecto, estas formas de escritura filosófica del idealismo alemán fueron también muy criticadas, muy negativamente, por los filósofos, por ejemplo, materialistas, como es el caso de Carlos Marx y de Engels, porque Marx, a pesar de criticar a Hegel y a los idealistas en general, porque consideraba que la materia determina la conciencia, a diferencia de los idealistas que consideran que es la conciencia la que determina las formas de vida, pues Marx consideraba que era una filosofía falsa, errónea, inventada, como resultado de la fantasía mental de los filósofos, de idealistas en definitiva, de esa época. Pero en cualquier caso, Hegel, que hizo una tesis doctoral sobre el atomismo de Demócrito, pues consideraba o estaba convencido de que la dialéctica de Hegel podía ser un instrumento revolucionario y modificó la dialéctica hegeliana a su manera, pero la incorporó a su sistema filosófico, el propio Marx, para luego desarrollar su materialismo histórico, su materialismo dialéctico, especialmente. El propio Engels también desarrolló el materialismo dialéctico, realmente fue más bien él el que lo desarrolló, más que Marx, pero en cualquier caso, tanto el materialismo histórico como el dialéctico fueron esenciales para el materialismo marxista. Y por supuesto los anarquistas como Kropotkin, como Bakunin, el gran creador del anarquismo, y para otros anarquistas como Proudhon, por ejemplo, el anarquista francés Proudhon, Joseph Proudhon, pues también el idealismo era contraproducente para el materialismo de la época, para la lucha de clases y sobre todo para la eliminación de la propiedad privada. Y en ese sentido, el único que podía estar de acuerdo en la escritura filosófica, el marxismo o las corrientes materialistas de filosofía, que son el anarquismo y el socialismo científico, el utopismo de Saint-Simon, etc., es verdad que podían estar en concordancia con ese impulso de libertad que tanto señalaron el propio Kant,
Schelling, Hegel y Fichte, que aspiraban a una libertad del individuo y a una plena realización de una vida cada vez mejor, una vida, diríamos, más llena de cosas positivas y sobre todo donde la persona pudiera realizarse a sí misma como ella deseara realmente. Y en ese sentido ahí hay un punto de contacto entre la escritura filosófica del idealismo alemán y la escritura filosófica del materialismo del siglo XIX. En ese sentido, pues también hay una concordancia en la capacidad crítica, tanto, por ejemplo, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, como del materialismo filosófico del XIX, del siglo XIX, porque esa crítica de la realidad, esa crítica del ser, esa crítica de absolutamente todo, está también presente en el idealismo filosófico, en el materialismo marxista y en el materialismo de Bueno. Por lo tanto, diríamos que forma parte de una tradición filosófica de crítica y de análisis de lo real, del presente, del pasado y también una búsqueda de la verdad. Lo que sucede es que desde la perspectiva idealista la verdad está en la mente, en el lenguaje, en la ética, y desde la perspectiva materialista en general, pues al final las condiciones de vida son las que determinan las ideas y por lo tanto la auténtica verdad está en los hechos, en la propia realidad, en la propia materialidad de las cosas, aunque por supuesto eso también es interpretable. Y al ser interpretable, pues forma parte también de un análisis hasta cierto punto crítico, o fundamentalmente crítico, podríamos decir, pero sin caer en la ingenuidad o, diríamos, en un verbalismo que consista solamente en juegos verbales, cosa que criticaba también muy duramente no solamente Gustavo Bueno, sino también Carlos Marx, Engels, Bakunin y otros filósofos del siglo XIX. En ese sentido, diríamos que cada sistema filosófico aporta pues, una serie de cuestiones al diálogo filosófico general y eso se expresa sobre todo a través de la escritura, que es lo que permanece, sobre todo, especialmente si consideramos que en el siglo XIX no había sistemas de grabación de voz, ni por supuesto de imagen, en el sentido de vídeos, etcétera, o de grabaciones visuales, grabaciones, diríamos, en formato cine, etcétera. Es verdad que surgió la fotografía con el daguerrotipo en los años 1830 y pico, 40 y pico más bien, pero eso no era suficiente. No conservamos las voces, por supuesto, porque no había forma posible de grabarlas de Kant, de Fichte, de Schelling, de Hegel, ni sus lecciones grabadas, pero sí las tenemos por escrito. Por ejemplo, las lecciones de filosofía del arte, las lecciones de estética, fueron tomadas, fueron escritas por distintos alumnos, varios alumnos especialmente, anotaban de forma manuscrita lo que decía el propio Hegel y luego eso pues constituyó el libro Lecciones de estética de Hegel, por ejemplo. Y en el caso de Kant, por ejemplo, las lecciones de ética de Kant se conservan porque fueron tomadas a nota, fueron anotadas en las propias clases por algunos alumnos y luego eso se transcribió y quedó en formato libro. Por lo tanto, la escritura es fundamental, la escritura filosófica, para conservar lo que dijeron los grandes filósofos o los filósofos en general o los pensadores a lo largo de la historia. Y en ese aspecto, la escritura filosófica destaca precisamente por esa virtualidad, por ese poder que tiene. No hay que olvidar que el propio Platón decía que efectivamente la escritura es como una especie de memoria de las palabras, efectivamente, porque si no las palabras se pierden en el aire, desaparecen. Y de la forma que pueden permanecer es precisamente desde una perspectiva escrita, como escritos. De ahí la extremada importancia de escribir filosofía y de todo tipo de escritura, filosófica o no filosófica, porque son testimonios, es una forma de que perdure lo que se ha dicho, lo que se ha pensado, y en ese sentido, diríamos, es un sistema de permanencia de lo pensado, porque si no, realmente no habría esa permanencia. Actualmente eso parece que no es tan necesario por los sistemas de grabación audiovisual que existen, muy sofisticados, o menos sofisticados, da igual, porque al final se puede grabar todo, y eso no existía hace cientos de años, o hace más de 100 años aproximadamente. Y en ese sentido, pues todo eso hay que también destacarlo.
De ahí la gran significación de la escritura filosófica por todo lo que acabo de exponer. Muchas gracias a todos por su atención y nada más.